Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 12 horas con 44 minutos, retornamos en 102.9 Noticias, emisión central. Se encuentra en estudios nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida. Se trata de Alejandra Molina, ella es directora metropolitana de Desarrollo Urbanístico de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Dialogamos en los próximos minutos la ordenanza que el martes ya trató en primer debate el Consejo Metropolitano de Quito para regular la publicidad, las denominadas vallas, y también se establece sanciones para aquellas publicidades que no tengan los respectivos permisos. Le damos la bienvenida a Alejandra. Jorge Ñacato y Betty Ontaneda les saludamos. Empecemos. ¿Cuáles son precisamente los principales ejes o los principales contenidos de esta ordenanza que ya la conoció el Consejo Metropolitano? Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, sí, la ordenanza tiene cambios importantes en el nuevo proyecto, en su estructura. En principio tenemos un licenciamiento muchísimo más claro, se han simplificado los trámites, se ha reformado el régimen de licenciamiento y su procedimiento, así como se han clarificado los requisitos. Por otro lado, también se ha establecido una capacidad máxima de soportes publicitarios en todo el Distrito Metropolitano de Quito. De ahora en adelante, una vez que se apruebe la ordenanza, tendremos únicamente 1.430 soportes publicitarios en todo el distrito. No más. Nada más. ¿Y actualmente existe un número mayor a este que se va a establecer? Actualmente hemos partido, la ordenanza ha partido de una línea base en la que, según un registro hecho por por la Agencia Metropolitana de Control, hay 1.040 soportes, de los cuales aproximadamente 900 no tienen licencia. Entonces, es decir, que tendríamos más o menos unos 400 soportes más que se podría dar capacidad. Sin embargo, tienen que cumplir algunas condiciones los predios que son sujetos de recibir estos soportes. Es decir, actualmente, si nos clarificas, si hay una ordenanza o se la va a crear nueva a la que se propuso al interior del Consejo Metropolitano. Hay una ordenanza, pero que no ha sido reformada desde el 2019. Esta es una reforma. Esta es una reforma a la ordenanza, efectivamente. ¿Y cuáles otros cambios precisamente contempla? Bueno, además de esto, también se ha propuesto la creación de unos polígonos de publicidad masiva. Esto quiere decir que van a existir en algunos ejes, sobre todo en los ejes de múltiples, de uso de suelo múltiple, que quiere decir que son los ejes que reciben mayor capacidad de actividades comerciales, donde se va a poder generar una publicidad que no tiene distancia. Sin embargo, tienen los lotes que son capaces de recibir esta publicidad, tienen que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, tener un lote mínimo o que sean frentistes a una vía colectora o arterial, por ejemplo, a una vía como la Shiris, a una vía como las Naciones Unidas, como la República, etcétera. ¿Y por qué estas condicionantes? Porque, a ver, lo que pasa es que estos polígonos un poco se da porque la publicidad sí son compatibles con los usos o con las actividades comerciales. Lo que hemos estado tratando más bien es de restringir que en las zonas más residenciales se pueda tener publicidad, pero con una cierta distancia, efectivamente, porque no es tan compatible la publicidad con esos usos. Y por otro lado, también en otros usos, como por ejemplo en el de protección ecológica y en el de protección patrimonial, se está restringiendo y de hecho se está prohibiendo completamente la instalación de estos soportes. Tú hablas de algunos espacios sin permisos que prácticamente venían operando en el Distrito Metropolitano, es decir, que no se hacían efectivos controles. Efectivamente, sí. O sea, a ver, lamentablemente han habido algunos problemas. No se ha cumplido generalmente la norma que estaba planteada. Creo que también la norma, incluso en la norma técnica, no estaba actualizada, entonces era complejo también el control por parte del municipio. Es decir, habían vacíos en la ordenanza. Más que vacíos, no estaba contemplada la norma porque hay que tomar en cuenta que también esta ordenanza vigente tiene una norma técnica que está anexa a la ordenanza y que para su modificación tenía que pasar sí o sí por Consejo Metropolitano. Ahora la propuesta es que esta ordenanza pase a una normativa secundaria para que su modificación sea muchísimo más fácil, entendiendo además que la publicidad es dinámica, entonces los formatos y tipos de publicidad van a ir cambiando constantemente. La normativa técnica es el reglamento para la aplicación de la ordenanza. Sí, por un lado tienes la parte del procedimiento, digamos, y por otro lado tienes también los tipos de formatos o los tipos de publicidad que se pueden ubicar en distintos lugares. Para eso nosotros hemos generado ya se ha trabajado en unas fichas técnicas en las que se puede identificar fácilmente
qué tipo de publicidad y dónde se la puede colocar. Es decir, también se da como la estructura en un formato, ¿es esto, la estructura, el tamaño de las vallas? Efectivamente, tanto los tamaños de las vallas como los tamaños de mupis o tamaños de lonas que se pueden colocar sobre las fachadas de los edificios. Esto contempla la ordenanza que está por aprobarse. Ahora, también, por ejemplo, si es que no se cumplen, como han establecido ya una vez aprobada esta ordenanza, si no cumplen las disposiciones en cuanto a formatos, incluso hasta distancias, tengo entendido que se establece, ¿qué ocurrirá? Bueno, esto se ha trabajado de la mano, obviamente, con la Agencia Metropolitana de Control y en función de, tomando como base ya la normativa vigente, se ha hecho algunos cambios y sobre todo ahora creo que es un poco más estricto el control en el sentido de que no se sancionaría únicamente al dueño de la valla o a la agencia publicitaria, digamos, sino se sanciona tanto al dueño del predio, que permite obviamente tener una valla sin licencia, a la valla que no ha sacado la licencia y además a la empresa publicitaria o al anunciante, digamos, que va a contratar también para colocar su publicidad en esa valla. En diferentes porcentajes, obviamente, pero ya se están estableciendo esas sanciones también en la ordenanza. Ahí no se incurre en una infracción o una ilegalidad, para ser más precisos, cuando hablamos de múltiples sanciones por una misma infracción. No, porque no son a la misma persona jurídica. Y en todo caso, esto obviamente es lo que se ha trabajado con la AMC. La AMC es obviamente en base a sus competencias quien ha también determinado y quien ha hecho esta propuesta que ahora ya se está debatiendo en el Consejo. ¿Por qué se demoran tanto en hacer estos cambios en una ordenanza que ya está vigente desde hace mucho tiempo? La verdad, ahí sí no sabría decirle, o sea, realmente es desde esta administración que hemos tenido también una voluntad política, obviamente, para que se puedan hacer estos cambios. Pero igual son casi 2 años. Sí, efectivamente, pero hemos venido trabajando ya en esta ordenanza un año entero. O sea, hemos tenido... Un año para estos cambios que se plantean. Efectivamente, le voy a comentar porque hemos realizado primero, 7 comisiones en la Comisión de Uso de Suelo. Hemos tenido cerca de 22 mesas de trabajo, más o menos interinstitucionales. Se han realizado mesas de trabajo y socializaciones con los concejales metropolitanos y los representantes de Silla Vacía. Y adicional a esto se han hecho 14 mesas de trabajo con los gremios de publicistas entre la administración, entre la Agencia Metropolitana de Control y la Secretaría de Hábitat. Es por el proceso de socialización y también recibir aportes de los sectores involucrados, que quizás son los tiempos establecidos. Efectivamente, además que hay que entender que es una ordenanza que se ha venido tratando de solventar ya algún tiempo y tiene muchas cosas que creo que un poco para irlas recuperando o irlas solucionando es que nos ha tomado este tiempo de poder ir llegando a acuerdos también y a consensos con los diferentes actores, ¿no? No es una ordenanza fácil. Ha sido entonces llegar a acuerdos puntuales entre los distintos actores. Sí, o sea, sobre todo establecer además la línea dejar claro que la línea obviamente de la administración es ordenar la ciudad, ¿no? Entonces tener obviamente un mejor control y al final del día también tomemos en cuenta que esto es también una ordenanza que al final del día va a recaudar también dinero para la municipalidad, ¿no? Entonces tenemos que obviamente establecer bien el tema de los pagos, el tema de la vigencia de la licencia, etcétera. Ahora, Alejandra, ¿qué va a pasar con aquellas vallas que están identificadas como irregulares, que no tienen los permisos respectivos? Bueno, se está estableciendo también un procedimiento para la regularización. Y en este sentido, hay algunas etapas que se han establecido. Tienen que cumplir, obviamente, la regla técnica, la actual, la que va a ser, en el caso de que se apruebe esta ordenanza, la que va a salir. Tienen que cumplir con las condiciones de implantación, las condiciones territoriales que también están anexas a la ordenanza. Y además de eso, si es que en el caso de que se superen las solicitudes al cupo máximo que les he comentado de 1.430, entrarán a un sistema de sorteo. Es decir, si pueden aplicar a una posible regularización las actuales vallas. Efectivamente. Ahora dependerá también de acuerdos políticos al interior del Consejo, que podrían variar lo que se trabajó con otros actores políticos. Efectivamente, o sea, ahora estamos sujetos obviamente al proceso legislativo. La ordenanza, como les digo, se ha venido trabajando tanto técnicamente desde la Secretaría como después también en el proceso ya de las comisiones de uso de suelo. Sin embargo, el debate, en los 2 primeros debates, va a depender muchísimo también de todas las observaciones que surjan tanto de los concejales como de los representantes de Silla Vacía. ¿Se hace alguna diferenciación en todos los cambios que se pretenden hacer entre una publicidad normal, entre comillas, con publicidad política? Esta ordenanza no norma nada de la publicidad política.
Yo creo que hay ya algunos otros esfuerzos que se están haciendo. No sé si es que va a salir alguna otra ordenanza respecto de esto. Esta ordenanza norma únicamente la publicidad de externos, digamos, colocadas en predios privados. Ujú. Actualmente hay muchos espacios, incluido vallas y pancartas con publicidad política. También se está monitoreando ese tema. Entiendo que desde la AMC están haciendo un monitoreo. La verdad, ahí sí no es nuestra competencia, entonces no podría darle mayor detalle. Ahora, al hablar de Alejandra, de los beneficios, ya una vez que esta ordenanza pase a un segundo debate al Consejo Metropolitano, el por qué se está regularizando precisamente la ubicación de las vallas. Bueno, yo creo que en general puedo hablar ahorita de toda la ordenanza, o sea, como las bonanzas de este proyecto de ordenanza. En primera instancia se va a dar una mayor claridad y transparencia en todos los procesos, tanto para los administrados, es decir, como para los usuarios, como para la autoridad administrativa otorgante, que en este caso son las administraciones zonales. Por otro lado, se da seguridad jurídica para los administrados, se refuerza el control, como les había comentado, se establecen los actores que deben ser sujetos de estas sanciones, así, en este caso son los anunciantes, el dueño del lote y obviamente el dueño de la valla. Se van a actualizar las reglas técnicas, como les comenté, en un formato también que es mucho más claro revisarlo, o mucho más claro identificar dónde se pueden ubicar los diferentes tipos de vallas o de publicidad, perdón. Y vamos a tener también un territorio equilibrado, con un ordenamiento territorial eficiente, mediante la regularización justamente de estos soportes publicitarios, y además con esto vamos a contribuir efectivamente a una reducción de la publicidad informal. Y es importante, ustedes cómo vieron el respaldo quizá de los concejales en el martes, en el primer debate de la ordenanza. Sí, o sea, la verdad es que creo que hubo un poco de todos los comentarios, pero sin embargo creo que en algunos es importante recalcar que efectivamente creo que el haber tomado esta ordenanza y tratar de sacarla es algo valiente, ¿no? Porque es algo que muchas administraciones han dejado de hacerlo, y ahora creo que tenemos la oportunidad de tener una ordenanza que pueda efectivamente establecer una capacidad máxima y poder ordenar el territorio y que no se vea saturado. Van a haber diferentes espacios, y según estos diferentes espacios es que se está determinando la capacidad o la distribución de la publicidad. El segundo debate aún no está previsto cuándo se lo dará. ¿Se incorporarán quizá algunas observaciones de los concejales? No hemos recibido aún todas las observaciones de los concejales. Ellos los deben emitir oficialmente, y una vez que se las emitan oficialmente, evidentemente tendremos que hacer los análisis técnicos y jurídicos a la interna, y para poderlos discutir, obviamente, para el segundo debate, que aún no tenemos fecha. Bien, con eso entonces cerramos esta entrevista. Gracias, Alejandra, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.